Bien, los que han salido muy mal son los europeos, que casi 9 gobiernos han caído, y Europa vive una situación de conflicto. Ahí están los pensionados en Francia, conflicto permanente, y luego Zelensky ha demostrado que lo que es un señor un gigolo, agarrando plata, agarrando plata, agarrando plata, y armas y no sé qué cosa, pues esa guerra no tiene final, no hace eh, políticas para buscar la paz y acuerdos, no, él no hace eso. Él sencillamente vive de todo lo que le está entrando. Pero luego Putin es un tipo cerrado, secado, él es el invasor. Ahora esa guerra, si tú le metes el conflicto Taiwán-China y todo lo que está pasando en el Mediterráneo, en la parte árabe, Irán, Siria que tiró unos cohetes, Israel que dice que le va a caer plomo y no sé qué, tú dices, no se equivoca Trump, que se equivoca en todo, cuando dice que hay la posibilidad de un conflicto mayor. Venezuela no se puede meter en ese conflicto a favorecer a los rusos, a los americanos, ni nadie, tiene que llamar a la paz. Mira, Venezuela no puede involucrarse además en esos conflictos, Kiko, porque además solo tenemos un conflicto que nos encontramos en conteo regresivo, como es el caso de la Guayana Esequiba, donde tenemos allí la necesidad de seguir peleando como debe ser dentro de los escenarios y los esquemas que existen para mantener la posibilidad de tener nuestro territorio. No hay ningún tipo de discusión de que la Guayana Esequiba es nuestra, es de Venezuela, pero hay que seguir dando la batalla y no es apartándonos y no es queriendo además mostrarnos como que sabemos más que los demás. Nosotros hicimos una propuesta, por cierto, la semana pasada, donde le proponíamos al Estado de la creación de una comisión especial de las mejores y los mejores en la materia del derecho internacional, donde se pudieran vaciar todos los elementos fundamentales en materia de lo que tiene que ver con la historia inclusive universal en materia de lo que es ese terreno que se ha venido teniendo en discusión desde más allá de 1800. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante un escenario como tú lo planteas en el marco internacional? Inmiscuirnos en ese problema cuando nosotros no estamos en guerra, pero tenemos índices realmente en el plano de la alimentación, de la producción y de la crisis, como si estuviéramos en guerra. Pues ahí tenemos que abocarnos, es a lo que realmente está ocurriendo en nuestra Venezuela, es a la realidad de lo que hoy está pasando cada una de las madres y de los padres en cada uno de los hogares, lo que están atravesando los niños, las maestras y los maestros, que hoy los maestros y las maestras, para nadie es un secreto, no están cobrando para dar clases, pagan para dar clases, porque tienes que pagar el pasaje y estás pagando en pasaje más de 200 bolívares y cobras 130. ¿Cómo haces para que realmente sea reivindicada esa persona? Que el artículo 91 de la Constitución sea respetado en ese esquema. Nosotros el pasado lunes 17 de enero presentamos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que es la Ley de Emergencia Salarial, en el marco de que sirviera como instrumento para que el Poder Ejecutivo tuviera la facilidad de poder entrar en materia de discutir de qué, de lo que implica el artículo 91, es realmente lo que es la canasta básica, lo que es la canasta alimentaria, cuáles son los índices y que pudieran realmente entonces conseguirle el valor. Ahorita estamos en cuenta regresiva, Kiko. No sabemos si el venezolano se alegra el 1 de mayo o se preocupa, porque cada vez que llega el 1 de mayo hay un aumento del ingreso salarial. Sí, pero también hay un aumento de los productos, de los bienes, de los servicios. Entonces, en Venezuela es el único país del mundo que el 1 de mayo causa expectativa y no causa felicidad y alegría a los que tanto esfuerzo hacen durante manera diaria. Fíjate sobre el Esequibo. El Esequibo, tú sabes que las redes, no lo digo yo, lo dicen los investigadores, son una burbuja. La gente se mete en las burbujas. Así como la Mercedes es una burbuja, bueno, se mete en su burbuja. La burbuja es con la gente que piensa como yo, que actúa como yo, que analiza las cosas de la misma manera, y entonces tú no ves a los demás, no analizas la realidad y los distintos ingredientes que entran en ella, sino lo que yo creo. Y entonces empiezas en las redes a conspirar y intrigar. Yo veo la televisión española, me encanta, y ahí tú ves que los invitados a los programas dicen, no, es que en Twitter eso es pura maldad, no, en todos lados del mundo. Las redes son expresión de unos descontentos y unas intrigas, una conspiración y unas molestias, una rabia muy grande. Pero lo cierto es que cuando tú revisas la historia, que va, tú ves que yo me suelo confundir entre Ginebra y París, pero cuando vas a Ginebra, en 1899, descubre, bueno, una enorme injusticia con respecto a Venezuela. Los colonialistas ingleses se aprovecharon de nuestras debilidades y ni siquiera estuvimos presentes en la mesa de negociación. Pero luego vas a París, cuando se reconoce que Venezuela tiene derecho sobre la Guayana, y nos quedamos pegados en que se reconociera los acuerdos de París,
y nos quedamos pegados ahí, y resulta que Guyana no se quedó pegado ahí, se quedó en que ese es su territorio, hizo política, cosas, fue ganando ese espacio, ya no el Reino Unido sino ellos, y nosotros no hicimos eso, nos queda por la debilidad interna, Caldera, Pérez, todos fueron posponiendo el tema, y culpar a alguien de eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer es que el país unificado, todos juntos, enfrente el juicio, que eso el único que yo he visto que lo ha dicho es Hernán Esquerrá, enfrente el juicio de la Corte Internacional suscrita a la ONU y pelee con sus argumentos, mira aquí está. Y si se pierde eso se sigue y ya está, aun cuando esas sean decisiones casi que definitivas, porque eso es una injusticia y tú no puedes renunciar a tu territorio. Pero en vez de estar haciendo eso, estamos otra vez en las burbujas, en la guerra. Wow, que tú dices, por eso es que la gente no quiere a nadie. Mira, efectivamente, se fue corriendo la arruga y Guyana fue avanzando, pero no solo que fue ganando terreno, explotando el terreno, sino también ganando plata. Desde el 2020 claro, explotando esa tierra, además a través de una transnacional como ExxonMobil, en la cual, bueno, tengo entendido que hace algunos días acaban de pausar lo que es mientras tanto la materia, mientras que está esta discusión. Por primera vez Guyana hace lo que nosotros hemos hecho históricamente, que es, ya va. Pero empezaron a sentir ya la presión. Ahora, ¿cómo sienten esa presión? En la medida que ven un país unido, fortalecido en el ejercicio pleno de la defensa de la soberanía. Porque independientemente si tú militas en el PSUV y si yo milito en COPEI, la Guayana Esequiba es nuestra, porque nos pertenece. Ahora, ¿cómo la defendemos? Dentro de los escenarios y los espacios que están planteados, dentro de la propia Corte, efectivamente tenemos el Acuerdo de Ginebra de 1966, que permite que de alguna manera allí empiece el reconocimiento. Bueno, demos la pelea y la lucha. En 1966, al momento de la firma de ese acuerdo, no existía la Guyana Esequiba. Bueno, desde allí arranquemos entonces con esa pelea, arranquemos con la pelea inclusive de mostrar la fortaleza de las instituciones. En la Asamblea Nacional, por cierto, hay una comisión especial para la Guayana Esequiba, en la cual también estamos participando de manera activa. Hemos creado en nuestro partido, nosotros tenemos 24 seccionales del partido, 24 direcciones estadales. Hemos creado una 25, que es la comisión que es especial para la Guayana Esequiba, que la encabeza, por cierto, el doctor Jaime González y Noel Vargas en Estado Bolívar, que permite que de alguna manera desde allí ellos aporten ideas y insumos en lo que tú estás diciendo, cómo nos enfocamos realmente en que allí podamos explotarlo, porque la geopolítica es tan importante en la materia inclusive productiva de lo que representa la Guayana Esequiba, que allí podemos observar que nadie ha volteado a ver, que ahí está el futuro petrolero del mundo, por lo que está ocurriendo fuera de nuestro continente. Mira, Estados Unidos no llega a los 7 años de las reservas que tiene en materia energética. ¿Y por qué mira hacia Venezuela? ¿Y por qué mira hacia el continente? ¿Y por qué está mirando ahora a Guyana? Para que vea realmente cómo puede mantener la explotación de esos recursos, esos minerales. Bueno, vamos a ejercer nuestro ejercicio pleno de la defensa de la soberanía como venezolanos y venezolanas para que nos podamos encontrar, ponernos de acuerdo y salgamos con el mejor equipo de juristas preparados en materia del derecho internacional para que defendamos nuestro territorio. Fíjate, un tema, ya terminando el programa, que me interesa conocer tu opinión, y tú lo mencionaste, que tiene que ver con Petróleos de Venezuela. Yo he venido hablando, uno va a muchos sitios de reunión, esto ya con Gustavo Márquez, que fue del MAS y después participó en el gobierno de Chávez, sobre qué hacer con PDVSA, porque PDVSA, desde el paro petrolero, la gente que se fue, todo lo que ha venido ocurriendo, no se le hicieron las inversiones a tiempo, ha quedado, bueno, nada más que la cifra de 3 millones y pico a lo que sacamos como petróleo, y te señala que hay algo que hacer. ¿Qué harías tú con PDVSA? Mira, Kiko, una de las cosas importantes, como lo menciona, el haber disminuido de una producción de un poco más de 3 millones de barriles de petróleo, bajar a cerca del 500.000 de barriles. Algunos de los representantes del partido de gobierno te van a decir que, bueno, motivado a las sanciones y el bloqueo, pero ya cuando empiezas a descubrir los hechos de corrupción desde el pasado, que venían ejerciendo la gerencia de esta empresa estatal, te encuentras que la infraestructura se deterioró muchísimo y que de alguna manera hay que empezar a invertir en la recuperación de la infraestructura que tiene nuestra PDVSA. Nuestra PDVSA, que yo sigo empeñado y en nuestro partido estamos empeñados en que debe ser realmente recuperada, fortalecida, porque allí realmente hay grandes momentos que se pueden tener de un buen trabajo, de una buena gerencia, de una buena planificación, que cuando hubo el momento de las vacas gordas no hubo una planificación como por ejemplo en Noruega, donde podías tener la oportunidad de guardar, ir
teniendo ese sobrante, por así decirlo, para que cuando llegara el momento de las vacas flacas tenías cómo afrontar la crisis. Pues nosotros estamos apuntando dentro de la Agenda Venezuela Cambia que con las mejores y con los mejores gerentes, trabajadores, sin dejar de reconocer lo que han estado trabajando porque no tienen culpa de las altas gerencias, que al final son los que toman las decisiones de qué hacer, es que PDVSA hay que fortalecerla, hay que trabajarla. ¿Dentro del esquema de qué? De una inversión mixta. Y tiene que existir la inversión mixta porque además está contemplado en la Constitución y en las propias leyes de hidrocarburos que permite que entonces este tipo de transnacionales como Petropiar, Petroguayana, etcétera, permite que de alguna manera desde allí se pueda hacer inversiones puntuales. Por ejemplo, lograr la flexibilización del tema de las sanciones en un nuevo gobierno, eso hay que lograrlo porque va a permitir que de alguna manera las transnacionales vuelvan a mirar a Venezuela, vuelvan nuevamente a invertir y empezar a explotar. ¿Por qué empezó a subir